Transformadores de diodo. Como un multiplicador de voltaje permite incrementar el valor del voltaje que tenemos de una señal de un cable y ese es posible directamente se va a voltaje. Y vemos que aparecen dos capacitores C1 y C2, de C1 y de C2. En el ejemplo que vemos aparece el transformador, aunque este no es necesario para poder obtener esa función de duplicar el voltaje. Ahora, analizando desde el lado izquierdo, tenemos una señal senoidal que tiene semiciclo y nos enfocamos al semiciclo positivo. En esta condición la polaridad que tiene el primario del transformador es positivo en la parte de arriba y negativo en la parte de abajo. Y esta misma se transfiere al secundario del transformador. En esta condición, el empuje de la corriente va a hacer que la corriente intente pasar a través del capacitor C1 y cuando llegue a este nodo o a este punto va a intentar pasar a través de sub 2. Sin embargo, esa circulación de corriente solamente se va a producir en caso de que los diodos queden en polarización directa. Vamos a asumir que en este caso el diodo C1 y el diodo D2 son diodos ideales. Si nos damos cuenta, cuando la corriente llega a este nodo, la opción que tiene debido a los potenciales eléctricos que estamos manejando y bajo la polarización directa que va a obtener de ese 1 solamente tiene la opción para transmitirse esa corriente a través de esta marcha. No puede hacerlo a través de sub 2 porque este diodo ha quedado en polarización inversa, teniendo en cuenta que el potencial eléctrico que aparece en el cátodo es mayor al ánodo y pues podemos pensar que esto se logra que en esa terminal que corresponde a la misma que tenemos ahí en el cátodo en el pues es negativo. Sabemos que la terminal es negativo respecto a la otra. Entonces esa terminal respecto a la pues, esa, tiene un potencial eléctrico más alto, lo que hace que el diodo de esos dos quede en polarización inversa. De esa manera la corriente no puede circular a través de él y por consecuencia no se puede cargar el capacitor senoidal. Como habíamos dicho, la circulación de corriente se da solamente a través de esta malla y en esta dirección y eso permite cargar el capacitor C1 hasta el voltaje máximo que tiene el transformador en el secundario, pero que normalmente es D o el voltaje pico. La polaridad de C1 es la que vamos a utilizar cuando realicemos el segundo semiciclo o el semiciclo negativo. Bueno, ahora sí estamos en el semiciclo negativo del duplicado de voltaje. Entonces C1 tiene esta polaridad. Y pues otra vez empezamos del lado izquierdo. Como observamos en el diagrama, pues es semiciclo negativo. Entonces ahora empezamos con negativo y positivo. Negativo arriba y positivo abajo. Esta polaridad se ve que se ve en el transformador y eso hace que el empuje se va a dar a través de esta dirección. Cuando la corriente llega a este nodo, y tiene dos opciones: ir hacia DC1 o intentar cargar al capacitor C2. Sin embargo, DC1 queda en polarización inversa, por lo tanto la corriente no puede circular por ahí. La opción que le queda es ir a través de C2. Sin embargo, para que pueda circular corriente a través de del C2, el diodo sub 2 tiene que quedar en polarización directa. Esto se logra porque el potencial eléctrico que vemos en el ánodo del sub 2 es más alto que el cátodo en la otra terminal. ¿Por qué? Porque recordando que este potencial eléctrico tenemos en la parte superior, se ve en esta terminal, y en comparación a este punto, definitivamente tiene el potencial eléctrico más bajo. Lo que hace que este diodo de sub 2 se comporte como un interruptor cerrado y la corriente puede circular a través de él, de tal manera que va a permitir que el capacitor C2 pueda cargarse. Por lo tanto, la trayectoria de la corriente se tiene cuando se aplica el semiciclo negativo de la fuente. Es como se muestra en la trayectoria. La pregunta ahora es: ¿qué valor de voltaje permite cargar o qué valor se obtiene en el capacitor C2? Pues bueno, la polaridad que tiene C1
La que tiene el transformador la podemos representar como si fuera una batería. Dos fuentes que en esta polaridad y que encontrándose en serie se pueden sumar. O sea, tenemos baterías en series. Aplicando la regla de Kirchhoff y teniendo en cuenta las dos polaridades, vemos que el voltaje del capacitor C1 más el voltaje pico se obtiene entre las terminales del voltaje transformador. Será igual al voltaje que aparezca en el capacitor C2 y que tenemos pues aquí. Y ahora si tenemos en cuenta que el capacitor C1 durante el ciclo anterior, que es el semiciclo positivo, que cargó también el voltaje pico del transformador, podemos sustituir en esas como te expliqué, de tal manera que ahora esa expresión es lo que vemos ahí en pantalla. Lo que hace que el voltaje es la suma de los voltajes de los picos originado por el C1 como el que se tiene en el secundario transformador. Y por consecuencia, para terminar, el voltaje en el capacitor C2 es ahí donde tenemos ese voltaje duplicado y será dos veces el valor. Bueno, y con esto terminaremos el video. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. El tema ya lo hemos visto en clase, ya lo habíamos revisado anteriormente y me queda igual de claro y pues todo bien. Y nos estamos viendo en clase. Hasta luego.